Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio de la mayordomía, pero nos vamos a enfocar en la multiplicación. La semana pasada estudiamos la responsabilidad de un mayordomo y quiero hacer un breve resumen de lo que vimos porque nos es útil para el tema del día de hoy. La semana pasada empezamos viendo el diseño original de la mayordomía y cómo fue cambiando con el tiempo, ¿verdad? La instrucción que se le dio a Adán y Eva, y luego cómo fue modificada y pasa esa instrucción nueva, o bueno, modificada, es lo más correcto, a Noé cuando salen del arca. Y luego después vemos que Jeremías envía una carta a los exiliados y es modificada otra vez la instrucción, dado que Adán y Eva tenían dominio sobre la tierra y luego en el caso de Noé ya no dominaba sobre la tierra, pero todavía poseían la tierra, pero a los exiliados ya no ni dominaban la tierra ni la poseían. Y vimos cómo se fue modificando. Y usamos como punto de partida la carta de Jeremías a los exiliados, porque se les desglosaba de una manera más clara que era ser fructíferos, o lo que la NBI tradujo como fecundo. Implicaba que administrabas tu familia y lo que te pertenece a ti, ¿verdad? Tus tierras o lo que se te haya asignado o lo que hayas comprado, porque los exiliados estaban bajo el dominio de Babilonia, ¿verdad? Estaban viviendo bajo las leyes, las políticas de Babilonia. Ya no era un pueblo, ya no era una teocracia, ¿verdad? Ya no era Dios gobernando por medio de sus leyes al pueblo, sino que estaban bajo el control de Babilonia. Y vimos que había una analogía entre el caso de los exiliados en Babilonia, que ahora están en una ciudad que no les pertenece y no tienen dominio sobre la tierra, y nosotros, dado que Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos como exiliados acá, pero en todo el planeta. Nada del planeta es tierra donde Dios gobierne. El reino al cual pertenecemos no es de este mundo. El reino de Cristo vendrá, es lo que estamos esperando, y entonces se manifestará claramente que somos ciudadanos de ese reino. Pero a los exiliados también se les dijo que procuraran hacer el bien en la ciudad donde estaban, ¿verdad? Y de ahí vimos cómo en esencia el mandato es el mismo, pero a nosotros, hijos de Dios, se nos agregan más responsabilidades, porque los exiliados no predicaban el Evangelio, ni recibieron dones para servir a la iglesia, ¿verdad? Ni tenían ministerios en el concepto que nosotros tenemos como congregación. Así que a los hijos de Dios se les agregaron más responsabilidades. Y dijimos que Pablo, si vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, Pablo describe de una manera muy simple, no simplista, pero simple de comprender cómo se resume nuestra responsabilidad. 1 Corintios 10:31, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y con ese enfoque vimos que desde el principio Adán y Eva debían glorificar a Dios, ¿verdad? Era la tarea, hacer las cosas como Dios ha mandado, no hacer lo que Dios ha prohibido. Si obedecemos al pie de la letra, comunicaremos a todos los que nos vean, a todos los que convivan con nosotros, cómo es el carácter de Dios. Y ese es el sentido de glorificar a Dios, darlo a conocer como Él es verdaderamente. Y dado que Dios es dueño de todo, ¿verdad? Y todo lo que tenemos que hacer debe ser para su gloria, y estamos enfocándonos en el concepto de la mayordomía, todo lo que tenemos debe ser administrado de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos qué es lo que debemos hacer? Tenemos la voluntad preceptiva, o sea, la escritura. Nos basamos en la escritura para determinar qué hacemos. Y vimos también que Jesús clasifica a sus mayordomos en dos tipos, los fieles y los malvados, ¿verdad? Y son fieles o malvados según lo que hicieron con lo que se les entregó en su mano. Al que no multiplicó, se le consideró un siervo malvado. Al que sí, bueno, a los que sí, porque hay dos ejemplos en la parábola de las minas, a los que sí multiplicaron, se les llama siervos fieles. Entonces, tenemos que entender que nuestra responsabilidad es glorificar a Dios en el sentido amplio, pero específicamente en el proceso de glorificar a Dios tenemos que ser fieles a Él. Él es el que determina qué nos hace fieles y qué no. Nos basamos en sus criterios, en sus instrucciones, en lo que Él ha revelado para determinar si estamos siendo fieles. Y el objetivo principal de nuestra administración es multiplicar lo que se nos ha dado. El hecho de multiplicarlo
glorifica a Dios. Y eso es la parte en la que nos vamos a enfocar el día de hoy. La responsabilidad del mayordomo es glorificar a Dios y serle fieles multiplicando lo que nos entregó. Esa sería la forma de definirlo, por así decirlo. Glorificar a Dios y ser fieles multiplicando lo que nos entregó. Así que si ya entendemos cuál es la responsabilidad, primero estudiamos qué es la mayordomía, ¿verdad? Y luego cuál es la responsabilidad del mayordomo. Ahora vamos a enfocarnos en la parte de la multiplicación y si Dios lo permite, la próxima semana estudiamos la parte de administración. Y aquí las estoy invirtiendo intencionalmente. El deber ser es que estudiásemos primero administración y luego multiplicación. Pero en mi opinión personal, creo que es mucho más claro si primero entendemos multiplicación para luego analizar con detalle la administración. Ya me dicen ustedes si tenía razón o no. El punto es que hoy vamos a enfocarnos en la multiplicación. ¿Qué significa multiplicar lo que Dios nos ha dado? Obviamente en términos bíblicos. Y antes de estudiar, vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe. Señor, gracias porque estamos aquí, por todos los que estamos aquí. Gracias, Señor, incluso por aquellos que no pudieron acompañarnos porque han sido contagiados. Sabemos que nada sucede sin que tú lo hayas permitido. Y hay un propósito en aquellos que ahorita están enfermos entre nosotros. Te rogamos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, los que estamos aquí, los que nos acompañan en línea, podamos escudriñar, comprender, asimilar bien lo que significa multiplicar lo que nos has dado, pero no para que se quede como un conocimiento en nuestro cerebro, sino para que se vuelva una práctica. Ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos entender, aplicar lo que estamos aprendiendo y también la capacidad de enseñar a otros. Te lo rogamos y te agradecemos de antemano en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces para responder la pregunta de qué significa bíblicamente multiplicar lo que Dios nos ha dado, primero tendríamos, me parece, que tener en claro qué es lo que Dios nos ha dado. Primero, comprender qué es lo que tenemos para luego comprender cómo se multiplica, porque en términos simples podemos responder de forma amplia y general qué es lo que se nos ha dado, qué es lo que Dios nos ha dado y la respuesta es todo, ¿verdad? Pero obviamente el ser muy generales no nos ayuda a llevar a la práctica lo que estamos viendo. Pero como quiera quiero pasar por esa respuesta de que todo nos ha sido dado para que tenga una referencia bíblica. Y Pablo le responde esta pregunta de qué es lo que Dios nos ha dado, lo responde con una pregunta retórica. 1 Corintios 4:7 dice, ¿qué te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? ¿Qué es una pregunta retórica? Según la Real Academia Española, una pregunta que no manifiesta duda y no espera respuesta, sino que expresa indirectamente una afirmación. Una pregunta retórica no es para que me la respondas. Te estoy diciendo algo, te estoy afirmando algo, pero lo hago en forma de pregunta. Cuando dice Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? No es para que digas, a ver, déjame pensar. No, no tienes nada que pensar. Todo lo has recibido. Todo. Esa es una pregunta retórica y creo que las mamás son expertas en eso. ¿Verdad? ¿Que no te dije que hicieras la tarea? Dice, sí me dijiste. No, no te preguntó porque no, oye, ¿te dije? No. Sabe perfectamente que te dijo, ¿verdad? No es una duda. Y no está esperando que le respondas. Te está diciendo, ya te había dicho que hagas la tarea porque no la hiciste. Una pregunta retórica es, ¿no te dije que hicieras la tarea? Pablo dice, si yo pregunto, ¿qué tengo yo que no haya recibido? Dice Pablo, ¿qué tienes que no haya recibido? No es para que te pongas a reflexionar y encontrar aquello que tú tienes por cuenta propia. Porque luego en 1 de Timoteo 6, versículos 7 al 8, dice así planamente, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Nada trajiste a este mundo, nada te puedes llevar, ¿verdad? Y si nada traje a este mundo, todo lo que tengo en este mundo me ha sido dado por Dios, dado que yo no me lo traje. Y el otro punto clave es que nada me lo voy a llevar. Así que lo que Dios nos ha dado, todos los bienes materiales o posesiones materiales que tenemos bajo nuestro control son temporales.
Dios los diseñó para que desde la hora en que naciste hasta la hora en que moriste, tengas cosas bajo tu control, obviamente de acuerdo a tu edad, a tu madurez, a tu capacidad, etcétera, etcétera, pero todo es temporal. Tienes que entender, desde que vivo hasta que muero, Dios me va a entregar todo lo que Él le plazca y está esperando que lo multipliques. Absolutamente todo. Todas nuestras posesiones materiales son solo para esta vida terrenal, ¿verdad? Obviamente tenemos que excluir aquí el tema del alma, ¿verdad? Porque el alma es sempiterna. ¿Qué significa sempiterno? Tiene un inicio, pero no tiene un final. Fuimos creados, pero vamos a vivir eternamente. Solo Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Nosotros tenemos principio, pero no fin. Y sabemos que cuando mueres, y ya lo estudiamos, ¿verdad? La permanencia del alma, sigues consciente, estás en un mejor lugar donde Pablo considera que es ganancia, y estás esperando la resurrección donde se te va a asignar un nuevo cuerpo. Así que el alma no califica como un bien material que tenemos que administrar, porque esa, aunque claro que nos ha sido dado, ¿verdad? Es nuestra esencia, no está dentro de la categoría de lo que vamos a administrar. Sí hay cosas que podemos hacer por nuestra propia alma, pero no cuenta como un bien material que se le debe administrar para multiplicarlo. No multiplicamos en ese sentido nuestra alma. Esa permanece. Pero toda la humanidad, si todos, para todos aplica, ¿verdad? Nada trajimos, nada podremos llevarnos. No estoy hablando ahí solamente de los cristianos. Hablo de la humanidad entera. Ningún ser humano se trajo algo. Dice, el niño viene con su torta bajo el brazo. Es antibíblico. Obviamente comunica la idea de que si vas a tener un hijo y no tenías suficiente dinero y de repente te llega un mejor trabajo, una buena oportunidad, dicen, el niño traía torta bajo el brazo, como por decir que junto con el niño vino la bendición que necesitabas. Pero no es cierto, el niño no trajo nada, ¿verdad? Nada trajimos, nada podremos llevarnos. Por eso toda la humanidad dará cuentas a Dios por lo que hizo con lo que recibió. Todos, absolutamente todos, desde el principio de la humanidad hasta el final. Pero nuestra intención no es hablar de la mayordomía en términos generales. Nuestra intención es enfocarnos en los hijos de Dios, que es nuestro caso. Así que, de entre todas las cosas que se pueden administrar, porque tenemos mucho, y obviamente alguien va a decir, yo no tengo mucho, yo tengo muy poco. Pues mira, tener mucho o poco depende de con quién te comparas, ¿verdad? ¿Con quién deberíamos compararnos entonces nosotros? ¿Con los pobres? ¿Con los ricos, los más pobres o los más ricos? No, ninguno de ellos. Nos comparamos con Cristo. Y Cristo literalmente dijo que Él no tenía ni dónde recostar la cabeza, ¿verdad? En su ministerio terrenal no tuvo posesiones, no tuvo riqueza, no tuvo una casa, no tuvo un terreno, no tuvo absolutamente nada. No se hizo de nada en este mundo más la túnica que rompieron para repartírsela entre sí. Y no se la llevó. Así que si nos comparamos con Cristo tenemos mucho, ¿estamos de acuerdo? Y no es que es el más pobre de los pobres, no, porque él era el dueño de todo, ¿verdad? Sin embargo, no se quiso hacer de nada material. Así que nosotros nos vamos a enfocar de entre todo lo que podríamos pensar que puedes administrar. Yo tengo un perrito, un cachorrito, ¿cómo lo administro? Mi carro, no sé, lo que puedas pensar, tantas cosas que has recibido, quiero que nos enfoquemos con el propósito de reducir el alcance en las 5 áreas principales de responsabilidad de todo cristiano. De hecho, debería ser de todo ser humano, pero a los que no son de Dios no les importa. Solamente a los que somos de Cristo nos debe de importar. Y estas 5 áreas, si cumples en estas 5 áreas, prácticamente las demás salen así como que no afecta. Claro que también son importantes, pero no afecta. Porque si te olvidas de estas 5 y te enfocas en cualquier otra cosa, vas a generar problemas serios en tu vida. Es más, podrías incluso estar incapacitado para servir en la iglesia. Pero si te enfocas en estas 5, aunque en otras estés fallando, con esas 5 tienes una enorme ventaja y es más, vas a pasar prácticamente toda tu vida ocupado en estas 5. Y como esto es algo que ya estudiamos anteriormente en el tema
Fundamentos número 123, cuando estudiamos el matrimonio, parte 5, se llama Jerarquía de las Relaciones, estudiamos exactamente el 22 de diciembre del 2019, y como no es mi propósito hoy dar todo el fundamento bíblico de estas 5 áreas, simplemente las voy a mencionar, y si alguien las quiere estudiar, ahí está, busca Fundamento 123 en YouTube de Árbol Plantado, el estudio del matrimonio, parte 5, jerarquía de las relaciones, y ahí profundizamos para demostrar que bíblicamente estas son las 5 áreas más importantes. Por ahora, quiero que veamos que en estas 5 áreas se nos han dado, ha puesto Dios cosas, personas, responsabilidades a nuestro cargo. Y si nos enfocamos en esas, vamos a tener un avance muy importante en nuestra vida. Número 1, Dios y yo, primer responsabilidad. Número 2, mi cónyuge, si es que estoy casado. Si estás soltero, no aplica. Número 3, mis hijos. Aplica si los tienes. Número 4, el trabajo. Espero que todos tengan. Y número 5, el ministerio. Y respondo a la clásica pregunta, Hernán, ¿por qué dejas el ministerio hasta el 5º lugar si es lo más importante? Porque los requisitos para poder servir en un ministerio es que tengas esas 4 en orden. Si no, no puedes servir en la iglesia. Lee 1 Timoteo 3 y Tito 1, ahí vienen los requisitos para anciano, obispo, pastor, que es el mismo oficio con distinto nombre, y diáconos. Si no tienes las primeras 4, no puedes tener ese tipo de ministerio. Por eso es que está nombrado en 5º lugar, no porque sea menos importante, sino porque requiere de los primeros 4 para que lo puedas llevar a cabo. Y vamos brevemente uno por uno para ver cómo es que en cada una de estas áreas debemos reconocer que lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Cuando hablamos de la primer jerarquía, la primera responsabilidad, Dios y yo, no creo que ninguno de nosotros ponga en duda que eso es lo más importante en la vida de todo cristiano, ¿verdad? Dice 1 Corintios 6, versículo 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Si pensamos en la primera área, Dios y yo, mi responsabilidad para con Él, y estamos hablando de posesiones materiales que se deben administrar, obviamente solo queda mi cuerpo, porque como ya lo comenté, mi alma no cuenta como algo material y no tiene un tiempo definido, sino que es sempiterna. Entonces, si hablo de mi cuerpo, en mi primer relación, mi primer autoridad, mi primer prioridad, con mi cuerpo tengo que glorificar a Dios y tengo que administrar mi cuerpo de manera que pueda multiplicar lo que Dios me dio. ¿Y cómo voy a multiplicar mi cuerpo? ¿Me va a salir otro cuerpo o más brazos? No. Ahorita entramos en esencia que es multiplicar. Ahorita el punto es entender que para poder cumplir con nuestra primera responsabilidad, la posesión material que tienes es tu cuerpo, cosa que a veces dejamos en el último lugar, pero es tu primer lugar. En la jerarquía o el área en segundo nivel de importancia a los que aplica mi cónyuge. ¿Por qué es el segundo lugar? Bueno, porque si los cónyuges son una sola carne, ¿qué puede tener más prioridad que eso? Después de Dios, ¿verdad? Nuestro cónyuge es una, entre comillas, posesión material, ¿verdad? Es mi esposa y es de mi exclusividad. Y yo soy su esposo y soy de su exclusividad. La Biblia, cuando estudiamos los 10 mandamientos, no codiges la mujer de tu prójimo. Está el sentido de posesión, pero no es mi propiedad. Y es material, claro que es material, ¿verdad? No estoy hablando del alma de mi cónyuge. Mi cónyuge en este mundo tiene una parte material y yo tengo que administrarlo. En la vida venidera no existe el concepto de matrimonio, ¿verdad? Es solamente en este periodo terrenal. Cumple con el criterio de todas las posesiones materiales. Desde que naces hasta que te mueres. No te casaste cuando naciste. Pero al momento en que obtienes esposa tienes que reconocer esto. Proverbios 18:22. Quien haya esposa haya la felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor. Favor de Dios. Lo vemos claramente con Adán. Adán no se hizo esposa. Dios le dio esposa a Adán.
De manera que los que tienen esposa no la consiguieron por sí mismos. Es que la volví loca. Gracias a mi esfuerzo, gracias a mi buen físico, gracias a mi caballerosidad, me la gané. Hay quienes dicen, yo no le pido a Dios que me dé, nomás que me ponga donde hay. Que se sienten seguros. No, es un favor de Dios. Algo que no te mereces, es algo que Él quiso darte y Jesús enseñó que no es para todos, ¿verdad? El punto en que en la segunda área de responsabilidad con mi cónyuge, ¿cuál es pues mi posesión material? No mi pertenencia, mi posesión material, mi cónyuge. Tengo que administrarlo y multiplicarlo. 3, los hijos, si aplica. Si los hijos deben obedecer a sus padres, que es el plan original, no puede tener más importancia que uno de los padres, ¿verdad? Si los hijos están sujetos a los padres, no puede ser que los hijos sean más importantes que algunos de los padres. Así que viene en la tercera categoría, ¿verdad? Y también es una posesión material porque lo recibo y un día, cuando yo muera o pase a la vida venidera, no los voy a llevar conmigo. Mira, Jesús enseñó que cuando lo cuestionaron los saduceos, ¿verdad? Que tenían este problema, para ellos un problema en la resurrección, y le plantean un caso. Un hombre que muere y deja a su mujer, no tuvo hijos y por la ley del levirato su hermano tenía que darle hijos, pero también se murió el hermano y así 7 veces. Dicen, cuando venga la resurrección, ¿de quién va a ser esposa esa mujer? ¿De cuál de los 7 hermanos? Y Jesús les dice que se equivocan porque ignoran las escrituras. Porque en la vida venidera ni nos casaremos ni daremos en casamiento, dice, serán como los ángeles. ¿Cuál es uno de los propósitos bíblicos fundamentales del matrimonio? La procreación. Entonces, si no hay matrimonio en la vida venidera, tampoco el concepto de procrear hijos. Así que los hijos es algo que Dios ha puesto en nuestras manos en este tiempo. Cuando nos encontremos, nos volvemos a ver en la vida venidera, tu esposa no va a ser tu esposa y tus hijos no van a ser tus hijos. Todos van a ser hijos de Dios y ese concepto de relación no existe. Todos, como dice la Escritura, tenemos un mismo Padre y todos tenemos un hermano mayor, que es Cristo. Pero esas relaciones familiares desaparecen. De manera que en este mundo tenemos la tarea. Dios nos ha dado hijos. Dice Salmo 127:3, los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Herencia del Señor. Dios te los da si Él quiere. Y si te los dio, los ha puesto en tus manos para que los administres y los multipliques. No que tengas todos los hijos que puedas tener. Dios me pidió multiplicarlos. Vamos a entrar más adelante, pero quiero aclarar que no se trata de generar más hijos, ¿verdad? Nada más. 4 áreas de responsabilidad del trabajo. Si aplica, no porque estés desempleado, sino porque quizás no tienes la edad para trabajar todavía. ¿El trabajo es algo que tú conseguiste? ¿Es algo tuyo? ¿O es algo que también proviene de Dios? Mira, para empezar, el concepto del trabajo es de diseño divino. Es algo que Dios, por así decirlo, inventó. Lo podemos ver en Génesis 2:15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Adán no propuso, ¿cómo ves si yo te guardo el jardín? O dime qué debo de hacer. Adán fue creado y se le asignó trabajo. El hombre fue creado para trabajar. Y cuando digo hombre es género humano. No digan las mujeres, ay, las mujeres no, también. No en las mismas cosas, pero también trabajan. El ser humano ha sido creado para trabajar. Todo trabajo que hacemos proviene del diseño divino. Y como Él controla todas las cosas, aún el trabajo en el que estás, que algunos odian su trabajo, aún así te ha sido dado por Dios y está esperando que multipliques lo que te dio, aunque todos los lunes te quejes de tu trabajo. Qué grave error estar quejándote de dónde estás trabajando si entiendes quién te lo dio. Quejarte de tu trabajo es quejarte de Dios. Así que no hagas eso. Tienes que multiplicarlo. Y por último, el ministerio. ¿Por qué en el quinto lugar? Porque sin estas 4 principales no puedes servir. Repito, lee 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1. Ahí están claramente los requisitos para que alguien pueda ser diácono o anciano, pastor o obispo.
Pero vamos a 1 de Pedro 4, versículo 10 al 11, donde habla de qué es lo que se nos dio con sentido al ministerio. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, perdón, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que Dios te ha dado dones, que no es un bien material, ¿verdad? El trabajo tampoco es un bien material, pero sí es una responsabilidad que debes administrar. Y para trabajar necesitas tus posesiones materiales. Para servir a Dios con los dones que Él te ha dado, también necesitas tus posesiones materiales. Así que trabajo y ministerio, aunque no son en sí un bien material, sí es una responsabilidad directa que tiene que ver con lo material. Los dones que has recibido, claramente los has recibido, no son tuyos, tú no los generaste. La Escritura dice que el Espíritu repartió como Él quiso los dones, así que tienes que administrarlos y multiplicarlos. Y en general, creo que estarás de acuerdo conmigo, en estas 5 áreas tienes un mundo de trabajo por hacer. Si tan solo te concentraras en administrar bien y generar ganancias a Dios en estas 5 áreas, te aseguro, vas a pasar toda tu vida ocupadísimo tratando de llevarlo a cabo. Por eso digo que si te enfocas en estas 5, vas a ver muchísimos cambios, muchísima ventaja, muchísimo crecimiento, que si en lugar de enfocarte, decir, mi cónyuge, ya ella es Dios, yo a mi perrito. Uno de mis hijos cumplió años, pero él ya cumplió muchos, vamos a hacerle fiesta al perrito. Y tienes al perrito con su fiesta de cumpleaños y la mejor camita, la mejor ropita y su comidita, y a tus hijos mal vestidos, mal comidos. Y eso es absurdo. Oye, pero son cosas que tengo que administrar. Sí, pero hay prioridades, ¿verdad? Así que si te enfocas en las primeras 5, el perrito podrá estar comiendo, no sé, ¿verdad? No quiero decir algo que haga que se molesten los que tienen perros, pero en mis tiempos comían lo que quedaba de la comida, ¿verdad? Le quedaron unas tortillas y unos frijoles al perro. Y crecían fuertes. No, y nos rasgan sus vestiduras. ¿Cómo que le diste las sobras? Yo he visto que, mi opinión personal, prosperan más con las sobras que con las croquetas. Pero bueno, cada quien dará cuentas. A mí quizás un día me va a decir Dios, ¿por qué le diste frijoles al perro? ¿Verdad? No sé. No hay nada en la Escritura que indique que no me lo vaya a demandar. Pero tengo la conciencia limpia ahorita. Ahora, en estas 5 áreas, nuestro propósito es administrarlas y multiplicarlas. Y hay que empezar a entrar en este tema y dejar claramente qué es una cosa o la otra. Porque aunque creo yo que todo cristiano es un administrador en el sentido estricto de lo que la palabra indica, pero me refiero a que ha hecho cosas que tienen que ver con la administración y el género humano ha generado muchísima información en términos de administración. Hay estándares internacionales, cómo administrar proyectos, formas costosísimas de ser certificado en administración, porque es una habilidad muy valiosa para cualquier empresa. Muchos cristianos no se han dado cuenta de que mucho de eso que pagan por aprender es lo que la Biblia demanda que se haga. Y te llevas una enorme sorpresa cuando descubres qué es lo que la humanidad ha concluido como forma de administrar y claramente lo ves reflejado en la Escritura. Pero tú no te ves como un administrador porque no dice la Biblia literalmente esas cosas. Pero créeme, los que son buenos administrando prosperan mucho en las empresas en el lugar donde trabajen. Una persona que sabe administrar se vuelve útil muy pronto. Mientras tú seas alguien que opera nada más, no que administra, alguien que opera, eres fácilmente reemplazable, porque solamente tienen que enseñarle a otro cómo hacer lo que tú haces. Pero si tú administras, te vuelves más importante para la empresa. Por consecuencia, como no quieren que te vayas, te van a ofrecer más dinero. Pero si te vuelves muy bueno administrando, llega un punto en que te vuelves indispensable para la empresa en la que trabajas por la excelencia en la forma en que administras y están dispuestos a pagarte mucho con tal de que no te vayas. Ahora, los cristianos estamos llamados a administrar todo lo que tenemos.
Deberían los cristianos estar creciendo en la empresa donde trabajan sin mucha dificultad. ¿Por qué? Porque debería de quedar muy claro y evidente que son buenos administradores. No porque se proponen ser buenos administradores en la empresa, sino porque simplemente están viviendo la vida cristiana. Por eso, tristemente, al contrario de lo que pasa, según mi experiencia, muchas empresas evitan a los cristianos. Y les preguntan, ¿qué religión tienes? Antes de contratarlos, para descartarlos en automático, porque han dejado pésimo testimonio los cristianos. Que en lugar de ser buenos administradores, no avanzan en su trabajo porque quieren predicar el evangelio ahí. Y luego se ponen a tener debates teológicos con sus compañeros de trabajo y terminan todos peleados y ya se empiezan a quejar de ellos. Dicen, ay, los cristianos son mucho problema, los cristianos no son buenos para trabajar. Y dices, bueno, hay que ser claros, esos cristianos. Porque si fuesen cristianos bíblicos, las empresas estarían diciendo, ¿eres cristiano? Vente, tú me eres muy útil. ¿Por qué? Porque un cristiano debe ser, bíblicamente debe ser un buen administrador. En todo. En todo. Así que vamos a entrar en el concepto de administrar, según la Real Academia Española. Administrar es ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes. Y multiplicar, también según la Real Academia Española, es aumentar el número o la cantidad de las cosas de la misma especie. Si lo ves en términos de dinero, multiplicar el dinero es tener más dinero, ¿verdad? Y administrar el dinero es ordenarlo, disponerlo, organizarlo, de manera que lo preservas. Pero no es lo mismo administrar que multiplicar. Y no siempre porque administras, multiplicas. Y esa es la parte que todos necesitamos. No nada más yo, quería hablar de mí. No nada más yo, todos necesitamos comprender bien qué es administrar algo. Además de que es un mandato bíblico, es el criterio o digamos la esencia para poder multiplicar lo que Dios nos ha dado. Ahora, quisiera que viéramos, si hablamos de administrar, busquemos un equivalente bíblico según el diseño original de lo que sería la administración. Vamos a Génesis 2:15. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Cultivara, abad, trabajar, servir. Vas a ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, muchas aplicaciones de esta palabra. Tiene que ver con un trabajo meramente secular, o sea, trabajar para alguien o trabajar para Dios. Pero la palabra cuidara, es shamar, que se traduce como mantener, vigilar, preservar. Y esta es la esencia de la administración. Mantener, vigilar, preservar. Dios plantó todo en el jardín y puso a Adán ahí para que lo preservara. ¿Verdad? La esencia de administrar tiene que ver con cómo cuidas, cómo manejas, cómo organizas lo que tienes. Ahora, recordemos rápidamente la parábola de las 10 minas en Lucas 19, versículo 15 al 19. Lucas 19, versículo 15 al 19. Dice, a pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey respondió, a ti te pongo sobre 5 ciudades. Ahora, ¿cómo es que estos siervos, a diferencia del tercero, que no multiplicó, simplemente guardó lo que se le había dado y lo entregó íntegro, sin multiplicarlo? Claramente se especifica que él no hizo nada, ¿verdad? Y que su señor le dice, de perdido lo hubieras metido al banco para que me dieran intereses. Pero ahí sí nos comunica el proceso mínimo que esperaba el Señor. Ok, el dinero va a estar ahí parado, pero ponlo en un lugar donde de perdido me va a multiplicar un poquito, que serían los intereses. Pero no nos especifica nada de lo que hicieron los que multiplicaron 10 y 5 veces más. Yo digo, eso es lo que debería, de mi particular punto de vista, ahí es donde debería explicarme, porque yo quiero ser como el que multiplicó 10 veces más. Sí me deja claro lo mínimo que se espera que haga, pero no me enseña cómo lo multiplico 10 veces más. Porque el otro nada más lo multiplicó 5 veces más.
¿Cuál es la diferencia en lo que hicieron? Es más, ¿qué hicieron? Así que vamos a tener que hipotéticamente pensar cómo en aquel entonces se podía invertir dinero y obtener ganancias. Y una de las prácticas era por medio de sembrar terrenos. Comprabas un terreno, lo trabajabas, sembrabas, lo cuidabas, cosechabas, vendías y te hacías de dinero. ¿Ok? Supongamos que eso es lo que hicieron. Tendríamos que pensar, ¿cómo es que multiplicaron 10 veces más? ¿Cómo entendemos el concepto de administrar para multiplicar? Porque primero hay que administrar para después multiplicar. Así que pensemos en eso. Recibieron el dinero, ok. Tuvieron que ir a comprar algo que les alcance, ¿verdad? Un terreno, en mi caso hipotético. Hay que trabajarlo. Para trabajarlo se tuvieron que contratar trabajadores, ¿verdad? Está trabajado, lo siembran, lo cuidan y tiene que llegar el momento en que se cosecha. Vendes la cosecha, obtienes dinero. ¿Ese dinero es ganancia? No, porque primero tienes que recuperar todo lo que invertiste para comprar el campo, ¿verdad? Todo lo que tienes que invertir para pagar a los trabajadores, para todos los cuidados que requiere tu campo. Así que esta forma de trabajo no te da ganancias todavía. Primero vas a tener que asegurarte de recuperar lo que invertiste. ¿Cierto? Y luego ahora sí empiezas a hablar de todas las ganancias que te va a generar una vez que recuperaste tu inversión. Pero si el campo no funciona como debiera funcionar, te vas a tardar muchísimo en recuperar lo que invertiste. Y ni hablas de ganancias, ¿verdad? Entonces, el que multiplicó 10 veces más, ¿cómo le hizo? Si todos tenían la misma cantidad de dinero y otro nada más multiplicó 5 veces más con el mismo dinero. Si supongamos que los dos hicieron lo mismo, ¿podría uno con la misma inversión sacar 10 veces más y otro solo 5 veces más? Claro, porque el hecho de que tengas un terreno igual no significa que vas a tener las mismas ganancias. La clave está en cómo organizaste todo lo que tenías, cómo lo coordinaste. Ahí está el sentido de lo que es la administración. Mira, si pensamos, déjame decirlo tal cual para no decirlo aquí de memoria. Es una frase que se le atribuye a un señor llamado Peter Drucker. Dice, lo que no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, no se puede administrar. Lo que no se puede administrar, no se puede mejorar. Y es una de las cosas más fundamentales del que quiere mejorar algo, que quiere administrar algo. Algunos le agregan pasos antes, después, pero en esencia es lo mismo, pues está implícito. Lo que no puedes medir, no lo puedes controlar. Lo que no puedes controlar, no lo puedes administrar. Lo que no puedes administrar, no lo puedes mejorar. No hay un versículo bíblico que diga eso, pero por supuesto que lo podemos deducir de la Escritura. Y ese es el punto. Si estamos llamados a multiplicar, primero tienes que medir, controlar, administrar para poder multiplicar. En el caso del ejemplo que comento de los terrenos, tratemos de aplicar esto. Compras un terreno y ¿cuál es el primer cosa que tienes que hacer si quieres empezar a mejorar? Según este concepto, medir. Ya sea que lo hayas medido antes de comprarlo o después. ¿Qué implica esta medición? Toda medición es una comparación con un estándar, ¿verdad? Si quiero ver qué tan alto es este mueble, ¿cómo le hago? Pues puedo usar cuartas o puedo traer un metro oficial, que es nuestro sistema de medición, y sacar, bueno, es, no sé, 1.6 metros. Ahí está mi medición. Lo que tengo contra un estándar. Luego, cuando hablamos de controlar, ya el mueble no aplica, pero vayamos a un terreno. Vamos mejor a un caso más general para que no pensar nada más en términos de terreno, sino tratar de aplicarlo en cualquier área. En términos bíblicos, si yo tengo algo, tu cuerpo, tu cónyuge, tus hijos, tu trabajo, tu ministerio, ¿cómo lo mido? No me importa cuántos metros mide mi esposa, ¿verdad? Ahí no aplica eso. La medición es la comparación contra un estándar.
qué es lo que tengo, qué es lo que debería tener, cómo es lo que tengo, cómo debería de ser. Y el estándar es la Escritura. Si yo pienso en mi cuerpo, ¿cómo debo de estar administrando mi cuerpo? Bueno, ¿qué dice la Escritura acerca de mi cuerpo? Dice mucha información, que te refrenes de tus pasiones, que no le des gusto, que lo que la carne quiere es opuesta al Espíritu, que es el templo del Espíritu, que tenemos que glorificar a Dios con este templo, y algunos a veces llegamos a bodega, pero tengo que entender qué tengo que debe de ser, y no nada más con el hoy, sino también con el futuro. ¿Cuánto me va a durar este cuerpo? Si mi propósito es servirle a Dios en lo más que pueda y sacar el máximo provecho, tengo que asegurar la vida útil de este cuerpo. Porque si lo maltrato, se me va a acabar. No me va a rendir. Me va a impedir hacer las cosas que debo de hacer. Entonces imagínate, si mi propósito fuese ser misionero y quiero andar por todas partes como Pablo, pero no me cuido, maltrato mi cuerpo, no lo alimento, no lo ejercito, no me va a servir mi cuerpo para ir a todos los lugares a los que yo quiero ir. Si yo quiero seguir enseñando, ¿qué es mi propósito? ¿Qué tengo que hacer? Una parte fundamental es mi cerebro. ¿Qué pasa cuando llegue a una edad donde ya no hile y empiece a decir barbaridades, ¿verdad? No, Noé se subió al sicómoro y Jesús lo vio. Y Zaqueo llevó a todos los animales en el arca. No, tengo que asegurarme que mi cerebro, que algunos dicen es como un músculo, hay que ejercitarlo. Y necesito dormir bien. Y necesito tener salud, que si estoy enfermo no voy a poder hacerlo. Entonces, tengo que medir qué debo de estar haciendo, cuál es el estándar y qué tengo. Mi esposa, ¿cómo está mi esposa? ¿Cómo debería de estar? La Escritura también da información abundante sobre eso. Si estoy mal con mi esposa, dice, mis oraciones tienen estorbo. Ella debe de estar bien. Mi matrimonio debe reflejar lo que Cristo con la iglesia, que dio su vida por ella, se entregó por ella. ¿Es eso lo que estoy haciendo con mi esposa? Estoy midiendo. Y para eso vas a tener que preguntarle. Y prepárate para lo que te va a decir. Pero ahí está la parte de la medición. Comparar. ¿Qué tengo? ¿Qué debería de tener? Mis hijos. ¿Cómo los mido? Bueno, ¿cuál es el estándar para los hijos? Si vas a servir, te vas al ministerio, sujetos. Algunos lo traducen como fieles o como con fe, pero ahí es confiables, que se sujetan a lo que tú le enseñas, pero no se sujetan simplemente por obligación, sino porque reconocen que les estás pidiendo lo mejor, reconocen tu autoridad, honran a sus padres. También dice la Escritura, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces hay información de cómo deberían de ser mis hijos y cómo los tengo. Mi trabajo, debo glorificar a Dios en mi trabajo. El punto principal del trabajo es proveer a mi casa. ¿Cómo mido mi trabajo? ¿Qué tanta provisión hay en mi casa? ¿Me explico? Esa parte de medir es el primer paso que todos tenemos que hacer. Tenemos que saber dónde estamos, qué es lo que tenemos. Ahora, ¿qué es controlarlo? Es el segundo paso. Mides, controlas, administras y mejoras. Controlas. ¿Qué significa controlar? Controlar es ¿cómo le hago para corregir lo deficiente? Para que se mantenga en lo que debe de hacer. Sí, por ejemplo, si pienso en términos del matrimonio, mi esposa siempre está enojada, dicen algunos. Llego a la casa y está enojada, ya me cansé. Es una mujer que vive enojada. Y se quejan. Y vienen a decirme, mi esposa siempre se enoja. ¿Qué le digo a Dios? Que me la quite, que la cambie. Por favor, hagan algo con esa mujer. Y cuando investigas un poco, resulta que se enoja porque él tiene la culpa. ¿Cuántas dicen amén? Sí, se enoja porque se supone que tú sales a las 6 y llegas a la casa a las 9. ¿Y qué hiciste en todas esas horas? Nunca dices. Y hasta te gastas el dinero. Oye, hay que comprar esto. No, ya me lo gasté. ¿Y nunca le dijiste en qué? Claro que va a vivir enojada. Entonces, dices, oye, tengo que decir, mi esposa siempre es bien enojona y está enojada siempre. Ya la medí y no es la esposa feliz que debería ser. ¿Qué hago con esta mujer? Bueno, hay que controlar esa situación. ¿Cómo le hago para que no esté enojada?
Bueno, pues yo tengo que ser transparente, llegar a casa a tiempo, que entienda lo que está pasando, por qué se está yendo el dinero, y te aseguro que lo enojona se le va a empezar a quitar. Y si no, está pecando, ¿verdad? Pero tiene que haber un proceso en el que tú dices, hago esto y esto mejora. Y luego no vienen 2 días y empeora. Entonces, tienes que empezar a ver cómo haces cambios para que esté haciendo o sea como debe de ser. Eso es controlar algo. ¿Se entiende? Y luego viene la administración. ¿En qué consiste la administración? Asegurarme de que todo esté sucediendo de la manera en que funcione ordenadamente. Si ya entendí que mi esposa se enoja porque llego muy tarde y no le digo por qué, ya tengo forma de controlar ese proceso. Si llego temprano, ella va a estar feliz. Si llego tarde, va a estar muy enojada. Entonces, tengo que asegurarme de estar llegando temprano para que mi esposa sea feliz. Administrar es todos los ajustes, la planeación, la organización que tengo que hacer para que constantemente yo esté llegando temprano y ella esté feliz. ¿Entiende? ¿Cómo me aseguro de que estén las cosas bien? Oye, me tengo que quedar tarde al trabajo, pero ella se enoja si llego tarde. ¿Cómo le hago? Le hablo, voy a estar en junta. Eso es parte ya no de controlar. Controlar es cómo afecta, saber qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Administrar es cómo me aseguro de que se hagan las cosas correctamente para que todo marche bien. Esa es la administración. Tienes que estar pensando constantemente cómo acomoda las cosas. Y casi todos lo hacemos cuando se trata de dinero, pero no lo entendemos en términos cuando no hay dinero. Y por eso no estoy hablando de dinero en mis ejemplos. Estoy hablando de personas, que sería lo más complicado de pensar cómo se administra. En términos de dinero voy a ser muy fácil. Controla tus costos, ¿de qué estás haciendo? ¿Cuánto te cuesta? Bájale a los costos y vas a tener más ganancias. Pero en personas es muy diferente. Entonces, cuando hablamos de administrar es cómo te aseguras que todo funcione como debe de funcionar para que las cosas marchen bien. Pero eso no es mejorar. Eso es preservar. Eso se parece a lo que Adán tenía que hacer. Ya estaba todo hecho. Adán, presérvalo. Asegúrate que todo funcione correctamente para que se mantenga como debe de estar. Pero no estás mejorando nada. Las mejoras es lo que viene a continuación. Porque si ya entiendes cómo manejar las cosas para que se mantenga bien, tú tienes la capacidad de pensar en otra cosa, de pensar en cómo mejorar las cosas. Y en este caso, creo que podemos ver o aplicarlo ahora sí al campo. El que multiplicó 10 veces más, compra un campo y tiene que medir qué tanto debe de generar un campo de estas dimensiones. ¿Cuánta cosecha debería de tener? Y si tengo toda esta cosecha, ¿cuánto dinero debería tener? Haces un cálculo. ¿Cuánto puedo sacar con ese terreno? Medición. Luego el proceso de controlar tiene que ver con ponerte a trabajar, decir, oye, en un día tengo que tener tanta área trabajada. Oye, no se pudo. ¿Por qué? Me faltó un trabajador. ¿Cómo controlo que se esté trabajando la cantidad de terreno que necesito? Pues voy a tener que empezar a pensar, necesito más trabajadores, ¿verdad? Si tengo uno más, por si uno no viene, tengo ahora sí la manera de cumplir con lo que necesito. Ahora, administrarlo va a ser cómo me aseguro de que si alguien no viene, yo tenga forma de conseguir otro, de que estén trabajando bien, de que tengan las herramientas necesarias. Todo con el propósito de que se esté haciendo lo que se debe de hacer. Entonces imagínate, el que invirtió en el terreno no pudo gastarse todo el dinero en el terreno, porque tiene que contratar a los que trabajan el terreno. ¿Qué más cosas tendría que contratar o pagar o comprar para que el terreno y lo que va a sembrar sea protegido? Pues la semilla y no sé si manejaban alguna especie de insecticida o pesticida, lo que sea. Y luego estar cuidándolo, que según la temporada y esperar la cosecha, asegurarte de tener trabajadores para levantar toda la cosecha y luego tener dónde venderlo. Todo eso, organizarlo, ya es administración. Alguien tiene que estar pensando en todas esas cosas. Fíjate bien, tienes un trabajador que dijeron, pues a mí me pagaron para arar todo este cacho de tierra. Y no hace nada más que llegar, tomar sus herramientas y empezar a arar. Se acaba el día, avienta sus herramientas y se va a su casa. Él no está administrando nada, él opera.
Y lo triste es que muchos cristianos eso es lo que hacen en su casa. Operan. Pues ya llegué y espero que la cena esté lista. ¿No está lista? ¡Ay, esta señora! La señora se empieza a quejar, se queja por todo. Y te vuelves a la siguiente día, te levantas, te vas, el lonche y no sé qué, regresas, otra vez la señora enojada y estás operando. Por eso hay gente que no quiere llegar a su casa. No estás pensando ni por qué, ni si deberías, o qué cosas haces para que las cosas cambien. Nada más operas. Y eso es vivir en pecado. Cuando Dios te llame a cuentas vas a decir lo mismo que Adán dijo, esta mujer. La mujer que me diste es una amargada. ¿De quién es el error? Del que está operando. No está administrando lo que se le dio. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabe controlar lo que está pasando. Lo estudiamos un poco más a profundidad en el curso de matrimonios. Responsabilidad de los hombres. Entiende qué le está pasando a tu mujer. Y dijimos, es casi imposible, pero es un mandato. Entiende, ¿por qué? ¿Por qué estás enojada? ¿Qué hice? ¿Qué dije? Y tomas nota. Ok, ahí es la parte del control. ¿Cómo le hago para afectar el resultado? Y luego cuando llegues a tu casa y ya sabes que se va a enojar por tal o tal cosa, te anticipas o le llevas flores. Y los que ya la regaron duro, les llevan mariachi. Es la parte de control. Quieres que el resultado esté bajo tu control, ¿verdad? Que esté contenta. Pero eso no es administrar. Administrar es que no haya necesidad de llevarle mariachi. Y si le vas a llevar mariachi es por puro gusto, no porque cometiste un serio error, ¿verdad? Entonces el que está administrando, cuando sale a trabajar y está pensando en su casa, está pensando en que su mujer esté bien, en que tenga lo que necesita para la casa, para la comida, en que esté enterada de lo que está pasando y porque no tiene o no le puedo proveer eso que ella está necesitando. Que comprenda que aunque yo estoy afuera de la casa, no me he olvidado de ella y que tengo muchas ganas de verla cuando llegue a la casa. Eso es algo que quizás yo ya siento, pero si no me aseguro de decírselo, ella no lo va a saber y se va a imaginar cualquier cosa que les pasa por la mente y son muy creativas para eso. ¿Verdad? Entonces fíjate, quien administra su familia, su matrimonio, no deja de pensar en lo que está pasando allí, porque sabe cómo controlar, sabe qué debería de hacer y su tarea es que todo marche bien. Por eso decimos, cuando Dios puso a Adán a cultivar y cuidar el jardín, ya tenía que tener los conocimientos necesarios de agricultura para poder hacerlo y enfocarse en la tarea de entender por las leyes naturales que Dios puso qué necesitan las plantas para que den buen fruto. Ese es un administrador. Y el punto es que ese es un cristiano. Estás pensando cómo te aseguras que todo marche bien, pero no estás multiplicando nada todavía. En una empresa te dicen, aquí está el área, vas a ser el gerente. ¿Qué tienes que hacer? Que se cumplen los resultados. Y mientras estés haciendo que se cumpla lo que te pidieron, no esperes un aumento de sueldo, porque estás haciendo solo lo que te pidieron. Si quieres un aumento de sueldo, tendrás que hacer más de lo que estabas haciendo y que la empresa se beneficie más de lo que se estaba beneficiando. Es el concepto de lo que dice la Escritura. Multipliqué 10 veces más. Señor, tú me diste eso, pero no nada más lo preservé, sino que lo multipliqué. Bien, buen siervo y fiel. Fíjate la conexión. Fidelidad es multiplicar. No multiplicas, eres un malvado. ¿Cómo? ¿Cómo me hace malvado no multiplicar lo que Dios me dio? ¿En qué consiste la multiplicación? Bueno, tendríamos que entender cuál es la ganancia que Dios busca. Pero cuando hablamos de ganancia, pensamos que es algo que Dios adquiere de nosotros. Pero Dios es perfecto y Él no necesita nada ni le falta nada. ¿Cómo entendemos bíblicamente, puesto que es el tema de hoy, multiplicar? ¿Cómo entendemos cómo le doy más a Dios? Partiendo de lo que Él me dio. No cómo lo administré, esa es una obligación. ¿Cómo le doy más? El darle más me trae recompensa. Vamos primero entonces a ver que no tiene nada que ver con lo material. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro.
No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Servir a las riquezas, ¿de qué está hablando? De bienes materiales, ¿verdad? Poder adquisitivo. Tener cosas que normalmente no cualquiera puede tener, porque yo tengo abundancia. Bueno, dice Dios, no puedes hacer las dos cosas. O te enfocas en eso, o te enfocas en servir a Dios. Por consecuencia, mi administración para con Dios, las ganancias que yo le doy a Dios, no tiene que ver con las riquezas materiales. Y es algo muy triste, porque casi a todos los cristianos se les enseña que eso es la administración, que tienes que generar más dinero. Sí, va a haber generación de dinero, es necesario en este mundo, pero no es el propósito generar el dinero. Entonces, Dios dice, no puedes servirle a las riquezas y a Dios al mismo tiempo, escoge uno de los dos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la semana pasada el hombre necio que quiso crecer sus bodegas para tener más y luego dijo, ahora sí, alma mía, tienes en abundancia, come, bebe y disfrute? Ese necio, no sabes que han venido a pedir tu alma y todo lo que juntaste, ¿de quién será? Puras cosas materiales. Y Dios dice, ¿eso de quién va a ser? No te puedes llevar nada de eso. Ahora, no tiene que ver con acumularle cosas a Dios entonces, ¿verdad? Ahora vamos a Job 22, versículo 2 al 3. ¿Puede alguien, por muy sabio que sea, serle a Dios de algún provecho? ¿Sacará alguna ventaja al Todopoderoso con que seas un hombre justo? ¿Tendrá algún beneficio si tu conducta es intachable? Y son preguntas retóricas. No esperan una respuesta y el que le escribió no tiene duda. Está diciendo, no hay forma de que le des un provecho a Dios. No hay forma de que lo beneficies con lo que haces. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Y ser perfecto significa que no le falta nada y no le sobra nada. Por consecuencia, ni son los bienes materiales que le puedas llevar porque todo es de Él, ni se beneficia en lo absoluto con que tú te portes bien. Yo soy justo y eso hace que Dios se beneficie. Dios no se beneficia de nada de lo que tú hagas. Entonces, ¿por qué me lo pide? Porque el beneficiado eres tú. El hecho de que multipliques te beneficia a ti. Y dejo claro, para que no vayan a distorsionar esto, no estoy hablando de que multipliques tus bienes materiales. Porque eso es lo que la teología de la prosperidad enseña. Que si eres bendecido y multiplicas los bienes materiales, significa que Dios está a tu favor. Y el caso más claro de que eso es un grave error es Jesús, quien dijo que no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. Que no estoy hablando de prosperidad económica. Entonces, Dios no se beneficia con nada de lo que yo haga y Él no está esperando que le llegue riquezas. Entonces, ¿qué es la ganancia que Dios espera? ¿Qué es eso que Dios considera como ganancia, como riqueza en términos de Dios? Vamos a Mateo 6, versículos 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y aquí Jesús específicamente habla tesoros terrenales, tesoros celestiales. No busques los tesoros terrenales, eso es lo que hizo el necio. Busca los celestiales. Así que hay algo que Dios considera valioso, aunque Él no se beneficia en lo absoluto. Pero hay algo que Él dice, esto es un tesoro. Y más adelante vamos a ver que dice, esto es riqueza en términos bíblicos. Y esas son las que debes de buscar, no las de este mundo. Así que hay una conexión entre la fidelidad y la riqueza que viene del cielo, que es ganancia para Dios. Ahora vamos a Lucas capítulo 12, versículo 33 al 48. Dice, vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya, pues donde tengan ustedes su tesoro, ahí estará también su corazón. Y aquí nos da un poco más de información. Dar a los pobres tiene que ver con un tesoro en el cielo. No acumular, sino entregar. Dar a los pobres te da un tesoro en el cielo. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que es valioso para ti?
La palabra aquí corazón es cardia, mente, hombre interior. Donde está tu tesoro, ahí vas a estar enfocado. En eso vas a estar pensando. Y esa es la esencia del administrador. Estás pensando en cómo mejorar, bueno, antes de mejorar, en cómo mantener bien organizado y en buen funcionamiento lo que tienes. ¿Estás pensando en las cosas de este mundo? Ahí está tu corazón. ¿Estás pensando en los tesoros del cielo? Ahí va a estar tu corazón. Es en dónde vas a estar ocupado. ¿En qué vas a estar pensando? Mira, en Árbol Plantado, cuando empezamos a hablar sobre cómo íbamos a organizarnos internamente, cuál iba a ser la estructura, dijimos, en esencia necesitamos una mente enfocada en cada área de la iglesia. Cuando hablamos de un diácono, tiene una autoridad delegada de parte de los ancianos para que sea la mente que administra esa área. No estamos buscando para un diácono alguien que opere el área, sino alguien que esté pensando en esa área, preservarla y mejorarla. Ese es el criterio del diaconado y a nivel de la congregación, para eso están los ancianos. Entonces, la parte es, piensa, usa tu mente, reflexiona cómo haces las cosas de manera que funcionen bien. Esa es la parte esencial de la administración. Ahora, conectamos tesoros en el cielo con dar a los pobres, pero hay una referencia directa en 1 Timoteo 6:18. El apóstol Pablo lo dice así: mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. ¿Cuál es la riqueza en el reino de los cielos? Que incluye el dar a los pobres las buenas obras. Así de simple. ¿Por qué ser fiel y multiplicar implica que Dios te recompensa? ¿Y por qué al que no multiplica le dice malvado? El que multiplica, el que acumula riquezas, es el que hace buenas obras. El que no, es porque no las está haciendo, ya sea que las omite o hace malas obras. Por eso el que no multiplica es malvado, porque no hace buenas obras. Y el que sí multiplica es llamado fiel y recibe recompensa. Dios no se beneficia para nada de las buenas obras que hagas, pero somos nosotros y la humanidad la que se beneficia. Y Dios recompensa al que hace lo bueno, y al que hace lo malo le llama malvado. Multiplicar tiene que ver con las cosas buenas que haces. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? ¿Tengo que darle puras cosas buenas a mi mujer? No, nada más se trata de eso. Aunque la mujer va a estar feliz de la vida, no se trata nada más de eso. Mira, Mateo 5:16. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Ven las buenas obras? Alaban al Padre. Si yo estoy haciendo buenas obras, soy un siervo fiel. Si no, soy un malvado. Glorifico a Dios cuando hago lo que a Él le agrada, las buenas obras. Ahora vamos a Apocalipsis 14:13. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Jesús dijo: no hagas tesoros terrenales, haz los celestiales, da a los pobres, haz toda buena obra. Nada trajimos, nada nos llevaremos, pero tus obras te acompañan. Eso es lo que te va a dar recompensa. Cada buena obra que hacemos es un tesoro en la cuenta del cielo, por así decirlo. Y es algo que perdemos en la cuenta del mundo. Porque si doy a los pobres, pierdo según el mundo, pero gano según el reino de los cielos. Ahora, si las buenas obras me acompañan y las buenas obras es el criterio para la recompensa, y yo tengo que administrar para crear ganancias a Dios, la forma en la que hago las cosas tiene que traducirse en buenas obras. Y quiero ponerte este ejemplo que me parece que aclara muy bien cómo debemos de pensar en buenas obras. Y se supone que es un caso real. Una mujer llamada Wendy Clark que comenzó una empresa de limpieza llamada Carpe Diem en Estados Unidos.
Dice, ella, como la gran mayoría de los cristianos, pensaba que ser una buena administradora es poner un negocio, obtener ganancias y dar ofrendas a la iglesia. ¿Verdad? ¿Cuántos han tenido ese concepto de lo que es honrar a Dios o glorificar a Dios con tu trabajo? ¿Quién ha pensado en decir, yo quiero poner un trabajo para sacar dinero y donarlo a la iglesia? ¿Alguien? ¿O ni siquiera pensaban en donar a la iglesia? Unos poquitos dijeron sí, y los demás dicen, no, es mío. No es tuyo, nada es tuyo, ¿verdad? Tienes que usarlo para Dios. Ahora, ¿qué hizo esta mujer? Se supone que después de que comprendió lo que estamos estudiando, de cómo se supone que debes multiplicar y cómo eso está conectado con las obras que haces y glorificar a Dios, esta mujer hizo ajustes en su negocio. Dice, quiero leerlo tal cual. Desde que Wendy comprendió que su negocio en sí mismo es un medio de ministerio, ella empezó a avanzar en el florecimiento económico entre sus empleados, que en su mayoría eran mujeres hispanas solteras. Mujeres hispanas solteras eran en su mayoría madres solteras. Wendy trabajaba arduamente para programar las horas de limpieza de manera que les permita a estas mujeres tener equilibrio entre el trabajo y su familia. En lugar de llevar a cabo la capacitación de desarrollo profesional de sus empleadas, ella buscaba llevarlas a algún lugar de manera que las mujeres y sus hijos fuesen a un campamento familiar en el campo. De esa manera, las familias podrían obtener unas vacaciones especiales mientras que eran capacitadas para el servicio en la empresa. Fíjate el enfoque. Voy a poner un negocio donde me da dinero y el dinero lo doy a la iglesia. Y luego el cambio de enfoque. Voy a tener un negocio, pero entiendo qué tipo de gente trabaja para mí, cuáles son sus necesidades, qué debiera de estar haciendo con estas personas, qué es una buena obra que yo puedo hacer para los que trabajan conmigo. Son madres solteras o madres que se ven la necesidad de trabajar y casi no pueden estar con su familia. Así que empieza a decir, voy a coordinar los horarios para que ellas puedan tener tiempo con su familia y cuando haya que llevar a capacitarlas y la empresa va a pagar, que sean vacaciones para toda su familia. ¿Es necesario que haga eso? ¿Trae beneficio a la empresa? No, va a gastar más llevando a toda su familia al campamento. En términos del mundo, no, ¿qué estás haciendo? Estás desperdiciando tu dinero. Que cada quien administre su sueldo y se vaya de vacaciones a donde quiera, pero no tienes tú por qué llevarlos. Pero en términos del cielo, está acumulando tesoros. ¿Por qué? Porque está glorificando a Dios. Son mujeres que acuden a trabajar con necesidades para las cuales esta mujer Wendy no tiene por qué involucrarse. No tiene por qué importarte lo que hace tu empleado en su vida. Pero si quiero glorificar a Dios, si quiero hacer buenas obras, tengo que buscar la manera de ayudarlas. ¿Cómo glorifico a Dios en mi negocio de manera que mis empleados vean las buenas obras que hago y alaben al Padre? ¿Te fijas el enfoque? No le voy a decir a Dios, aquí está mi negocio y di tantas ofrendas. Ok, qué bueno, la iglesia necesita dinero para hacer su labor. Pero si vas más allá, empiezas a multiplicar. Porque no nada más estás haciendo una buena obra con darles trabajo, sino que haces un extra. Haces más de lo que te toca, solamente para que vean las buenas obras y alaben al Padre. Esa es la multiplicación, eso es lo que trae recompensa. Administramos para llegar a ese punto. Mira, si yo tengo que cuidar, no sé, volvamos al caso de la esposa. Ya vi cuál es el problema con mi esposa, ya sé qué cosas tengo que hacer para que no se enoje, estoy administrando que nos llevemos bien. ¿Cómo lo multiplico? ¿Cómo lo multiplico? Bueno, a ver, yo soy como Cristo y mi esposa es como la iglesia y Cristo se entregó por ella. ¿Cómo le muestro a mi esposa constantemente que yo estoy a su servicio? Que mi tarea es darle a ella todo lo que necesita y todo lo que pueda de mí. ¿Qué le gusta a ella? ¿Qué va a hacerle pensar que yo, a la hora de que hago lo que me corresponde, cuando ella lo vea va a empezar a alabar a Dios? Bueno, ¿qué le gusta? Y piensas tratar de buscar la manera de darle algo más. Si a ella le gusta ir a comer, llevarla a comer.
Oye, pero no hay dinero, no te preocupes, me administré y lo junté quizás en 8 meses para poder llevarte a comer. Eso es un extra, pero ella va a sentirse amada, va a dar gracias a Dios por lo que hiciste y empiezas a multiplicar, porque las buenas obras que llevan a alabar a Dios empiezan a ser cada vez más. Cuando pensamos en los hijos, en tu esposa, en tu cuerpo, en el trabajo, en el ministerio, ese es el enfoque. Los cristianos siempre están pensando en cómo hacer más para Dios. Por eso es que un cristiano en una empresa tiene muchísima ventaja que cualquier otro que no sea cristiano. Y no por el hecho de ser nacido de nuevo, sino que debe entender lo que es la multiplicación. ¿Me explico? Va a haber decisiones muy complicadas. Administrar algo a veces va a llevarte a decisiones drásticas, sobre todo cuando tenemos poco. Administrar es una tarea compleja porque tienes que mantener las cosas funcionando correctamente. Pero si haces la parte que te corresponde, puedes empezar a mejorar. Mira, cuando hay dinero y estás administrando tu hogar, es muy fácil. ¿Qué cosas tengo que gastar? Y esas no las voy a gastar, ¿verdad? O sea, no las voy a gastar en otra cosa. Tengo 1,000 pesos. Para que la casa funcione bien hay que pagar servicios. Si la estás rentando hay que pagar renta. De repente te van a salir cosas de que pues, un desperfecto y que las goteras, bueno, ¿cómo me provisiono para cuando eso pase? Y si de mis 1,000 pesos voy a ocupar 900, yo no puedo gastar 100, digo más de 100, porque si no ya no puedo cumplir con lo de mi casa. Entonces, ay, se siente feo, pero llegó la quincena, bueno, o la semana, mis 1,000 pesos. Bueno, pero de estos nomás puedo usar 100. Pues vamos al parque a echarnos una coca, ¿no? Es lo más que me alcanza. Y ya, qué vida tan miserable. No, miserable es el que agarra los 1,000 y se va a cenar y se gasta 500. Y luego anda ahí angustiado porque le faltan 300 pesos. Ese es un miserable, aunque aparentemente está disfrutando lo que tiene. ¿Te das cuenta? Pero si tú dices, ya estoy administrado los 900 pesos de mi casa y me quedan 100, ahora sí, ¿qué puedo hacer con estos 100? O, ¿qué más hago para tener más de 100? El que trabajó su terreno y multiplicó 10 veces, ¿tú crees que sacó esas 10 veces de un solo terreno? No, por supuesto que no, porque el otro sacó 5 veces. Hay un límite. Quizás sembró todo lo que se puede en el terreno y se aseguró de que la cosecha sea la máxima, pero no te va a dar 10 veces más. Pero eso que recibes, lo inviertes en otra cosa. Eso se mantiene administrado y funcionando y te puedes desocupar un poco. Inviertes en otra cosa que te dé un extra. Y aunque empieces en poquito, te va a dar más de lo que tenías. Y más rápido recuperas la inversión, pero eso lo sigues manteniendo. Y cuando te da ganancias, inviertes en otra cosa. Y ahora sí, llegas a tener 5 veces más, 10 veces más, según cómo vayas mejorando. Esa es la esencia de la vida cristiana. Y parece algo laboral. Cuando hablamos de estos términos, dice, Hernán está hablando de las empresas. No, la administración no es algo que nace de la empresa. Es la base esencial de la vida cristiana. ¿Cómo estás administrando? Porque ni siquiera, la gran mayoría de los cristianos ni siquiera piensan en administrar lo que tienen. Debes estar ocupadísimo pensando, ¿cómo le hago para tener más de los 100 pesos que me quedan? Porque ya me ordené en todo lo que tengo que pagar. No voy a estar sufriendo con deudas. No voy a estar sufriendo con que no me alcanza, porque ya separé. Ya no es un problema si voy a tener o no mientras tenga trabajo. Ahora pienso, ¿cómo le agrego más a estos 100 pesos? ¿Me explico? Y en la vida de la iglesia, me explico igualito. ¿Cómo nos organizamos aquí en la iglesia para que las cosas funcionen? ¿Qué se requiere para que este lugar funcione? Entradas de dinero, ¿verdad? Primero, si no, no podemos pagar donde estamos. Segundo, limpieza. ¿Cómo nos organizamos?
No hay mucho dinero, no podemos pagarle a alguien. ¿Qué hacemos entonces? Pues nosotros limpiamos. Sí, pero ¿cómo nos aseguramos de que eso sea algo que multiplica? Bueno, todos tenemos que ser humildes. Y Jesús puso el ejemplo. Así que no importa qué responsabilidad tienes en la iglesia, estás en el rol del aseo. Y es un recordatorio constante de que no eres más que un siervo. Nadie se le puede subir en la cabeza lo que hace aquí en la iglesia. Sería muy triste que eso pasara. Y si llega a pasar, va a tener su recordatorio cuando haga el aseo. Cuando esté, ¿por qué tengo que estar yo aquí barriendo y trapeando cuando yo debería andar en las naciones? ¿Por qué tengo que estar quitando este chicle que dejó alguien cuando yo podría tener mi podcast? Haz lo que te corresponde. Siervo inútil, después vamos a estudiar qué es eso. Siervo inútil eres. Ni a inútil llegas. No has hecho todo lo que se te pide. Entonces, fíjate, no nada más es hacer la limpieza, sino un recordatorio constante de la humildad que debemos de tener. ¿Cómo nos organizamos para que podamos estar aquí hoy? A mí me ves aquí en la cámara, pero no ves todo lo que está detrás para que esto suceda. Hay mentes, personas cuya tarea es estar pensando cómo administro esta área y cómo la multiplico. Y si una mente que pongamos a trabajar eso no lo hace, con todo el dolor y la pena del mundo vamos a tener que decirle, discúlpanos, pero necesitamos una mente que piensa y no nada más lo mantiene, sino que lo mejora. Capacítate más, aprende más, quizás después volvamos a tomarte en cuenta, pero necesitamos que pienses. Hay muchas áreas en las que hay que pensar, alguien tiene que estar pensando. Y lo que la Biblia dice es, antes de que te pongas a pensar aquí, tienes que pensar bien en todo lo que tienes en tu casa. Tu relación con Dios, tu cónyuge, tus hijos, tu trabajo, para que luego vengas a pensar aquí. Así que imagínate, el que está sirviendo aquí, ¿cuántas cosas tiene en su cabeza? ¿Me explico? Tienes que volverte ágil. No puedes dejar algo desconectado. Tienes que estar pensando en todo para poder saber que todo está en orden y cómo mejorarlo. Nos va a tomar toda la vida hacer eso. No vamos a acabar. Así que por favor no le hagas fiesta al perrito si no estás bien con tu mujer. No le pongas estéreo al carro si te vas a quedar sin gasolina. Vende las cosas que tienes si es que no tienes fuente de provisión. Eso es un problema muy constante, es que es mi carro. Sí, pero tienes que administrar. ¿No tienes trabajo? ¿Qué haces con los bienes? Los vendes para poder seguir administrando. ¿Qué significa? Para que siga fluyendo el dinero en la casa, para que se siga moviendo y operando y sigamos comiendo y sigan teniendo sus clases y la vida en la casa siga funcionando. Y cuando empieza a funcionar, entonces puedo decir, ahora me voy a pensar en cómo traigo más. Y para eso acudimos al Señor nuestro Dios. Señor, necesito multiplicar lo que tengo. Tengo necesidades, mis hijos necesitan, mi esposa necesita. Tú me has llamado a administrar lo que me has dado. Dame la capacidad de administrar más. ¿Te fijas? No me desespero, no me angustio. Señor, ¿por qué a mí? ¿Cómo que por qué a ti? Fuiste llamado a administrar. Dios está esperando que pienses en que todo siga funcionando y que acudas a Él cuando no encuentras la forma. Pero el que dice, Señor, ¿por qué me quitas el trabajo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Cómo sufro? Me quiero morir. Ya no voy a comer, ya no me voy a bañar. Hay unos que se deprimen y ya no se bañan. Esa es peor tortura para los que viven con Él. Ya no se bañan, pasan las semanas y no se... ¿Por qué? Porque están deprimidos. ¿Por qué estás deprimido? Porque no tengo. Oh, hijo, eso dices, no puede ser. Eres un cristiano, eres un hijo de Dios. Fuiste llamado a administrar. No te alcanza, algo estás haciendo mal. Ya te aseguraste que todo está bien, acude al Señor tu Dios y ruégale que te dé más. Haz todo lo que esté a tu alcance por demostrar al Señor. Señor, esto que me has dado, aquí está. Lo estoy multiplicando. No necesito que me ayudes porque necesito más. Dame la idea, dame la oportunidad.
Estoy en un negocio, no funciona, no digas, yo tengo fe en que mi negocio va a funcionar. No, si tienes una necesidad clara, se acabó eso y buscas otra cosa, porque tengo que continuar administrando lo que Dios me dio. Tiene que seguir habiendo movimiento. ¿Me explico? No somos de que soñadores. Un soñador es alguien muy peligroso. Un soñador es el que tiene la evidencia de que no funciona, pero él sigue soñando que va a funcionar. Un administrador no puede ser un soñador. Un administrador piensa fríamente, números, hechos, qué cosas hago, qué modifico, cómo lo organizo. Primero tiene que estar esto en orden y luego me pongo a soñar si quiero. Me pongo a pensar cómo lo multiplico, pero primero te aseguras de que se administre. Por eso es que si en la iglesia alguien está en un área de servicio y empieza a tener problemas en su casa, le decimos, ¿sabes qué? Deja esta área de servicio y enfócate en tu familia. Porque lo primero que tiene que hacer es administrar bien eso para poder estar aquí en la iglesia sirviendo. ¿Se entiende? Administradores que multiplican. Por eso dije, primero administras, luego multiplicas. Y por eso quiero explicar primero qué es multiplicar, para que entiendas el valor de administrar. Porque hay muchas personas que dicen, a mí la administración no es lo mío. ¿Cómo? ¿Eres cristiano? ¿Cómo te atreves a decir que no es lo tuyo? Entonces eres un pésimo mayordomo. Todos los cristianos, es más, velo de esta forma, cada que alguien nace de nuevo, es un nuevo administrador. Somos llamados a ir a predicar las buenas nuevas y que los administradores que Dios ha llamado empiecen a ser conscientes de que siempre han sido administradores, pero no lo sabían. Así que imagínate que nos ponemos los cristianos a trabajar y nos ponemos a planear qué vamos a hacer. Si todos fuésemos buenos administradores, ¿cuántas cosas podríamos hacer para Dios? Si cada uno de nosotros está pensando en multiplicar, la iglesia sería una influencia enorme para la sociedad. Por eso muchos dicen, si la ciudad está mal, es culpa de la iglesia. Pues una bola de impíos, ellos allá quién sabe qué están haciendo. No estás haciendo todas las obras que deberías estar haciendo para influenciar a todas esas personas. ¿Cómo está nuestra ciudad? ¿Quién tiene responsabilidad? Hernán, pero estamos así comparados con la ciudad. Nuestra parte, la parte que nos corresponde. Que alguien diga, eres cristiano, yo te quiero en mi equipo. Porque los cristianos son buenos administradores. ¿Te enseñan a administrar en la iglesia? No, la Biblia lo enseña. Dios me lo demanda, por eso lo hago. ¿Quieres que administre tu empresa? Más fácil, porque ellos te dicen qué hacer y cómo. Tú nomás te encargas de moverlo. Las cosas de Dios, ahí sí está complicado, porque es personas. Santidad, mortificación, vivificación, edificar a otros, hablar para edificar. Es mucho más complejo. Por eso, si eres un cristiano que es buen administrador, tu parte laboral debería estar resuelta. ¿Verdad? Y dices, no, oye, yo en mi trabajo, pues no, entonces no estás administrando bien. Aprendamos juntos. Necesitamos mucha administración aquí en la iglesia. ¿Y sabes qué? Necesitamos mucha más gente sirviendo. Vamos a empezar a buscar a más personas para invitarlas a servir. Pero quiero que veas y entiendas, ese es un criterio fundamental. ¿Eres buen administrador? Te vamos a integrar al equipo. ¿No eres un buen administrador? Mira, aunque tengas los 10 años en árbol plantado que vamos a cumplir, no te vamos a invitar. ¿Por qué? Porque no tienes en orden primero lo que debes tener en orden. Entonces, si alguien dice, oye, Hernán, yo quiero tener más responsabilidad aquí en la iglesia, ¿de qué se trata? De que pongas en orden tu vida. De que te administres bien en tus cosas. Y eso te va a dar tiempo de estar aquí. Hay muchas personas que dicen, yo quiero hacer en la iglesia, pero no tengo tiempo. ¿Sabes qué? Todos tenemos 24 horas. Algunos han de pensar, Hernán no tiene nada que hacer. ¿Verdad? No ha de tener nada que hacer porque está metido en cosas de la iglesia siempre. Eso es lo que me estás comunicando sin darte cuenta. Oye, Hernán, yo tengo ganas, pero no tengo tiempo. O sea, como yo no tengo nada que hacer, aquí estoy. ¿Verdad?
No, todos tenemos mucho que hacer y todos tenemos las mismas 24 horas. ¿Cómo las administras? No me digas que no tienes tiempo para Dios. Tú debes hacer el tiempo. Es tu obligación, tu responsabilidad, administrarte para que tengas el tiempo de hacerlo. Señor, no tengo tiempo para ti. ¿Qué le estás diciendo? Ni siquiera estás consciente de que tú deberías decirle, Señor, perdón porque no tengo más tiempo para ti. ¿Me explico? Así que tenemos mucho que hacer, mucho que aprender en beneficio de nosotros, de la congregación y de la sociedad. Hay que cambiar muchos estereotipos del cristianismo, malos estereotipos. Los cristianos piden y no pagan, dicen y no cumplen, pierden el tiempo hablando del Evangelio, no están capacitados. Lo único que hacen es estar metidos en su iglesia. No me sirven. ¿Eres así? ¿Estás en esa categoría? Estás muy mal y tienes que arrepentirte. Debe ser al revés. ¿Es cristiano? Hombre, eso es lo que dicen, lo hace. Se compromete, lo cumple. Pide, paga. No hay nada de malo en pedir, mientras pagues. Se le complica, te avisa. Quedamos en una hora, no llega, avisó con tiempo. A todos se nos van a atravesar cosas. Ese es un buen administrador. La idea es que debe ser el equivalente, ese es un cristiano. Porque el cristiano ha sido llamado a ser administrado. ¿Se entiende? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Estamos como mencionó Antonio, en épocas difíciles. Por eso me interesa mucho que entiendas bien esto. Créeme, estás en toda la oportunidad de ponerlo en práctica. Porque los recursos para la gran mayoría son pocos. Y se requiere que los administres. Mencionó Antonio, la gente está asustada, no quiere salir, tiene miedo, incertidumbre, no saben qué va a pasar. Mira, se va a oír feo, pero están así porque no están administrando como deben. No significa que porque administras no vas a tener miedo, no, sino que te vas a ocupar en hacer, conseguir, buscar para que no estés pasando necesidad. Vas a estar ocupado, esforzándote, pensando y trabajando, que no te va a quedar tiempo para tener miedo. Más que nunca, las cosas pintan muy mal. Más que nunca, los cristianos tienen que ser buenos administrándose. No estamos en tiempo para derrochar, para darte gustos en todo lo que quieres o en lo que estabas acostumbrado. Los días son malos. Y aquí hay una oportunidad excelente para administrar correctamente. ¿Qué cosas estás gastando que no tienes por qué gastarlas? Quítalas. ¿Cómo estás pensando en el futuro? ¿No estás pensando en el futuro? Empieza a pensar. ¿Qué va a pasar si te quedas sin trabajo? ¿Cuánto debes? ¿Cómo lo vas a pagar? Esfuérzate en eliminar toda la deuda que tengas. Y si no es posible, entonces planéala bien. A cualquiera de nosotros nos puede venir una crisis de un momento a otro. Y no es para que te asustes. Todo está bajo el control de Dios. Nada pasa sin que Él lo permita. Así que si entraste en crisis, tranquilo, es lo que Dios diseñó para ti. Ahora vas a tener que administrar esa situación. Y por eso tienes que entender esto. Oye, Hernán, pero es que no puedo conseguir más dinero. Yo lo sé. Pero fíjate bien que lo que se te demanda no es más dinero. ¿Me quedo con menos? Pues voy a gastar menos.
¿Qué es lo mínimo indispensable? Agua, luz, gas, ropa. ¿Tengo eso? Ok, ¿qué más? Oye, Hernán, ¿y el Netflix? Es necesidad fundamental. ¿Y mi plan de datos? ¿Cómo voy a conseguir los buenos memes? ¿Cómo? Estás en crisis. Quita, cancela esas cosas. Eso no te hace vivir. ¿Me explico? Ahora, ¿cuánto necesitas realmente? Eso, si recibes algo, luego mándalo ahí. No te atrevas a gastarlo en otra cosa. Eso es mala administración. Gastas en lo que tienes que pagar, que es necesario para la vida. ¿Te sobra? Vámonos a las hamburguesas. No siempre. Claro que unas hamburguesas pueden ser una enorme bendición para la familia. Sobre todo cuando hay poco dinero y comes siempre lo mismo. Sí, planea tus hamburguesas, pero no es dinero libre. Ahí está la oportunidad de multiplicarlo. ¿Vas a hacer hamburguesas? Bueno, entonces piensa, si voy a hacer hamburguesas, quizás puedo hacer para vender y que me entre más dinero. Ya tengo suplidos mis costos. Esto poquito que me queda, ¿cómo lo multiplico? Y en el proceso, no estés hoy angustiado, estresado, no puedo dormir. Tranquilo, estás bajo el dominio de Dios. Él está controlando tu situación. Los discípulos en la barca estaban angustiados y temerosos, y Jesús dormía. Despierta, ¿no sabes que morimos? ¿Qué hizo Jesús? Despertó, calmó la tempestad y luego lo regañó. ¿Qué pasó con su fe? Él no te va a dejar solo nunca. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su callado me infundirán aliento. Dios, si te lleva a una crisis, como les está pasando a muchos, está poniendo a prueba tus habilidades de administración. Para que tú te des cuenta dónde estás mal administrado. Y entonces haga los ajustes. Deshaces de todo lo que no es indispensable. Y lo que te quede, piensas en cómo multiplicarlo. Y créeme, no vas a tener razón para estar angustiado, porque estás dirigiendo lo que tienes a lo que debes, a lo que realmente es importante. Y luego piensas cómo multiplicas eso que tienes. Y ahí se requiere sabiduría de Dios. Pero no se las va a negar a nadie. ¿Te falta sabiduría, dice la Escritura? Pídesela a Dios. Se la da abundantemente el que lo pida. Por favor, no entres en pánico. ¿Se siente feo? Sí se siente feo. Domínate. Enfoca tu mente en lo que debes enfocar. No empieces a variar y ¿qué pasa si no? ¿Y si no consigo? ¿Y si mañana no tengo? Cada día trae su propio afán, dijo Jesús. El pan nuestro de hoy, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es muy importante que todos entendamos esto. Ninguno de nosotros tenemos la vida asegurada, ni la salud asegurada, ni siquiera el trabajo asegurado. Seamos luz en eso. Mucha gente, es cierto, mucha gente está desesperada. No, nosotros no. Ellos no tienen Dios, no tienen esperanza, nosotros sí. Cuando ellos estén angustiados, ¿por qué tú no estás angustiado? Estás igual de amolado que nosotros. Porque Dios me ha llamado a administrar. Y mi tarea no es angustiarme, porque Él ha prometido que las cosas esenciales, si las da a las aves y a las flores, cuánto no más a mí, que soy su hijo. Así que mi enfoque es en multiplicar lo que tengo. Y eso, aunque tú no lo creas, dice mucho del Dios al que sirves. Así que vamos a orar. Si ya reconociste que eres un mal administrador, ponte a cuentas con Dios. Y no pienses en si tu esposo es buen administrador o no. Piensa en ti. Sí, Señor, gracias porque al fin le revelaste en ti. Y roguemos a Dios por su misericordia. Vamos a orar, Señor. Queremos primero pedirte perdón
porque mucha de nuestra responsabilidad la ignorábamos completamente. Porque como los discípulos perdieron la esperanza, perdieron la fe, dejaron de confiar, pensaron que iban a morir. Sin embargo, tú siempre tuviste todo bajo control. Muchas veces estamos como ellos, Señor. Te rogamos para que nos salves cuando en ningún momento hemos estado en peligro. Enséñanos, Padre, a confiar en ti. Por medio de tu palabra, confróntanos por la manera en que estamos llevando nuestras vidas, por la forma en que estamos organizando lo que tenemos. Perdónanos, Señor, si hemos ocupado nuestra mente en cualquier otra cosa que no sea administrar y multiplicar lo que nos has dado. Perdónanos, Señor, por gastar en cosas que no necesitamos. Perdónanos, Señor, porque en lugar de pensar en cómo multiplicar lo que tenemos, estamos pensando en cómo deleitarnos con lo que tenemos. Perdónanos porque somos como ese necio que dice, alma mía, ahora sí tienes, come, bebe y disfruta. No nos entregues a esos pensamientos, Señor. Más bien enséñanos a pensar cómo podemos glorificarte a ti con lo que tenemos. Si ya proveímos para nuestras necesidades, ahora danos la sabiduría para multiplicar lo que nos queda. Que podamos pensar en cómo darte ganancias, cómo convertirlo en una buena obra, cómo convertirlo en una bendición para alguien más. Cómo ayudar quizás a los que no se están administrando correctamente, para que aprendan a hacerlo. Enséñanos a dominar el miedo, a aceptar la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana, nunca lo hemos sabido. Creemos saber porque tratamos de interpretar según cómo hemos vivido. Si así ha sido, así será, pensamos, pero es un error. Somos como el necio que asume que tendrá vida mañana. Necio, no sabes que han venido a pedir tu alma. Señor, no sabemos cuándo se acaba nuestro tiempo. No sabemos si el tiempo del trabajo que nos has dado está por agotarse. No sabemos si vas a traer cambios a nuestra vida. Señor, pero confiamos en ti. Enséñanos a hacer el día de hoy lo que es correcto. Administrar las cosas de la manera más eficiente el día de hoy. Y el mañana lo dejamos en tus manos. Tú no nos dejarás, no nos abandonarás, dice tu palabra. En ti estamos confiados. Así que enséñanos a mantenernos enfocados en darte buenos frutos, en darte ganancias, sea poco, sea mucho lo que tengamos, que podamos glorificarte con eso. Señor, queremos ser siervos fieles, que hacen buenas obras, pero muchas veces hemos sido como el siervo malvado. Por eso te rogamos perdón y misericordia. Tu palabra dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos recibir el oportuno socorro, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonarnos por los méritos de tu Hijo. Así que te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos cambies, que nos des arrepentimiento y que nos enseñes a administrar todo lo que nos has dado, comenzando desde lo más importante, Señor, para hacerlo de la forma correcta. Gracias, gracias por tu paciencia, gracias por tu poder, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti porque tú no cambias. Te has propuesto bendecirnos y darnos el reino, Señor, y llevarás a cabo la obra que te has propuesto. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responderlas. Si son preguntas que no tienen nada que ver con el tema, las mandamos al final. Está el código QR para que te agregues al grupo de WhatsApp, donde me llegan directas las preguntas. Si estás en línea y no estás en el grupo de WhatsApp, escribe en los comentarios, ya sea de Facebook o de YouTube, mientras estamos en vivo, y los van a canalizar a este grupo.
Voy a hacer mi máximo esfuerzo por responderlas, pero ya me dijeron que luego me acelero y no se entiende lo que digo. Entonces voy a buscar un balance entre claridad y velocidad. Es muy difícil para mí. A veces leo muy rápido y luego de nada sirvió porque nadie entendió lo que dije. Así que bueno, empiezo a leer. Daniel Díaz Aldaña, pastor, buen día. ¿Se le debe dar al pobre de las riquezas del conocimiento de la palabra de Dios o en lo económico? ¿O las dos cosas como un todo completo? Las dos cosas son una obligación. No siempre van a ir de la mano, ¿verdad? Tenemos el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Buscamos llevar la luz a donde hay tinieblas. Pero también dice la Escritura que nos acordemos de los pobres, del huérfano, de la viuda. Y ahí no hay algo condicionado, es decir, ayudamos al pobre aunque no le interese el Evangelio. Y predicamos el Evangelio aunque no sea pobre. O sea, son cosas que están dentro de nuestra obligación individual y como congregación, pero no son mutuamente excluyentes, ¿verdad? No es o le doy dinero o le doy Biblia, por así decirlo. No le puedes dar Biblia si no conoce el Evangelio, ¿verdad? La Biblia enseña que las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, si no, no tiene sentido. Así que no le puedes dar a alguien de la Biblia a menos que sea nacido de nuevo. Entonces, puedes hacer las dos cosas. A veces podrás hacer solo una, no hay tiempo, ves a alguien en la calle y lo ayudas y no tienes la oportunidad de sentarte a hablar del Evangelio, pero las dos son una obligación. Siguiente, Blanca Solórzano, una amiga cristiana tiene problemas con su esposo incrédulo que trabaja y usa el dinero en el casino, pero no hace caso. ¿Qué le puede hacer? Pues créeme que si ya habló con él y él no quiere entender, no hay nada que ella pueda hacer, pero Dios lo puede hacer. Así que cuando ya agotamos nuestros recursos, ya hicimos lo que nosotros podíamos hacer y no hay cambio, solo hay una persona, bueno, hay tres personas, un solo ser en todo el universo, Dios, Padre, Dios, Hijo y Dios Espíritu Santo, que pueden convertir a ese hombre. Entonces, cuando ya agotamos lo que está a nuestro alcance, no queda más que acudir al Padre. Y si es su voluntad, Él hará el cambio necesario. Si no hace el cambio necesario es porque Dios no quiere hacerlo en este momento. Quizás lo hará después o no lo va a hacer nunca. Entonces nos adaptamos a lo que Dios ha permitido. Siguiente. Blanca Solórzano también. ¿Qué hay con personas que trabajan en lugares de apuestas de juegos de caballos porque dicen que le facilita ganar más dinero que trabajar secularmente? Bueno, mira, tienes que evaluar bien si tu trabajo te lleva a, en alguna manera, desobedecer los mandatos de Dios. Las apuestas en sí mismo no son malas, ¿verdad? Alguien puede apostar y no significa que esté haciendo algo malo. Puede decir, yo creo que va a ganar tal equipo y si estás usando dinero libre, que no lo estás quitando de otra necesidad porque eres un buen administrador y no es un vicio para ti, no hay ningún problema. Pero si estás quitando dinero y lo pones en eso cuando no deberías hacerlo, cuando tú tienes la necesidad de estar apostando, entonces ya estás pecando porque no estamos llamados a ser dominados por las cosas. Nosotros tenemos que dominarnos. Entonces es el por qué lo haces, no el hecho de que lo hagas. Y ahí tienes que evaluar si el trabajo está contribuyendo en cierta manera a que las personas sean adictas o las personas por sí mismas, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que dice, oye, si yo trabajo en una empresa cervecera y la gente se embriaga, ¿es mi culpa? No, tú no le estás diciendo a la gente que se embriague, ¿verdad? Es más, yo puedo estar en una fábrica de pantalones y esos pantalones los pueden usar para mal, ¿verdad? Y yo no soy responsable porque fabriqué los pantalones de que alguien les dé mal uso. Pero dices, bueno, y si soy traficante de drogas, ahí sí es directamente, ¿verdad? Y yo les vendo la droga, pero ellos se hacen adictos. No, ahí claramente afecta la salud de las personas y los va a hacer adictos. Entonces hay que evaluar bien cada situación para determinar si es algo que te lleva a desobedecer a Dios o no. Siguiente, también Blanca Solórzano, que hay de un esposo incrédulo que no le quiere decir a su esposa sus ganancias y cuando le pide dinero porque ocupa, le da poco. Ella dice que tiene que usar sus tarjetas de crédito porque su marido no le da. Bueno, creo que es un hombre incrédulo, ¿verdad? Y eso es lo malo de estar con un hombre incrédulo, que él hace lo que él quiere.
También con la mujer incrédula, hacen lo que mejor les parezca. Es muy complicado, pero como lo dije hace un momento, pides a Dios, tú haces lo que te toca, no quiere, entonces esperas en Dios por si Él decide hacerlo. Pero si es un cristiano y está haciendo eso, claramente está pecando. Hombre y mujer deben ser una sola carne y tienen que estar de acuerdo en todo. Siguiente, Fernanda Vega, pastor, ¿la mayordomía es para esta época en la que vivimos y para nosotros que somos gentiles? Mira, la Biblia enseña que una vez en Cristo ya no hay distinción entre judío, griego o gentil. Somos el mismo pueblo de Dios, todos, sin importar tus ancestros, ¿verdad? O de qué nacionalidad eres, o si provienes de Israel o no, eso no tiene ningún sentido en el reino de Dios. Ahora, todos los hijos de Dios son administradores, incluso los que no son hijos de Dios, porque a todos se les ha dado lo que tienen, y Dios va a demandarles cuentas. Entonces, no se trata de esta época, que ahora sí aplica, ha aplicado desde que fue creado Adán, ¿verdad? Aplica para todo ser humano, aunque no estén conscientes, pero nosotros como cristianos, con mucha mayor razón, debemos estar enfocados en ser buenos administradores. Siguiente. Fernanda Vega, ¿también es pecado si en una iglesia cristiana no se enseña la mayordomía? Pues mira, si lo saben y omiten esta información, pues es un pecado de omisión, porque es información que debes de saber. Es básica para la vida cristiana. Y no estoy hablando específicamente que se tiene que hacer un tema sobre mayordomía, pero se tiene que enseñar la responsabilidad que tenemos para con Dios, con lo que Él nos da. Y hay mucho en la Escritura al respecto. Entonces, si tú estás esperando que una iglesia diga, vamos a hablar de la mayordomía, y hablen solamente de la mayordomía, bueno, quizás puede ser que no suceda con frecuencia. Pero el concepto de administrar y glorificar a Dios con lo que tenemos está en toda la Escritura y debe ser un recordatorio constante. Si lo saben y lo omiten voluntariamente, entonces están pecando. Siguiente, Carol Aquino, ¿está bien que alguien deje de comer porque tiene que diezmar? Bueno, para empezar, si me hablas del diezmo y estás pensando en la ley de Moisés, el diezmo no aplica para los cristianos. Si le enseñaron que si no da el diezmo roba, lo engañaron. Si él piensa que porque diezma Dios le va a bendecir, está engañado. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza ni por necesidad, dice la Escritura. El diezmo era para los israelitas, lee Hechos 15, nada de la ley de Moisés queda para nosotros. Ahora, deja de comer para dar el diezmo, bueno, ya son dos errores juntos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está buscando esa persona? Deja de comer porque en su iglesia la tienen amenazada, o deja de comer porque esa persona piensa que si diezma Dios la va a bendecir. Si es así, entonces es un idólatra, porque piensa que Dios es un ídolo al que le das algo y te da algo a cambio. Eso no es lo que enseña la Escritura. Y el pecado no es tanto que diezme, sino su deseo de controlar a Dios y de darle para tener. A Dios no lo puedes beneficiar, como ya lo leímos, con nada. Entonces ahí hay mucho que investigar, ¿verdad? ¿Por qué diezma? ¿Qué piensa del diezmo? ¿Y por qué no deja, por qué dejó de comer? Y entendiendo eso ya podemos saber dónde está el problema. Siguiente, Pedro Lozano. Buenas tardes, Pastor Hernán, Dios lo bendiga. Excelente enseñanza. Mucha gente sigue siendo engañada con las doctrinas de la prosperidad y ponen de ejemplo a la viuda pobre que dio todo lo que tenía y declaran que Dios te da el 100 por 1. Esto no es ser un buen administrador, darle al pastor todo lo que tengo. Eso es lo que creo. No, a menos que sea algo que sea necesario para glorificar a Dios. No sé, una situación en la que este hombre, no sé, tú dices, no tengo dinero como la viuda pobre, pero era viuda y normalmente las viudas eran atendidas. Dio todo lo que tenía en ese momento, no necesariamente todo lo que tenía en un sentido general. Habrá ocasiones en las que, por ejemplo, hay iglesias que dicen, oye, tenemos un misionero en otra parte del país y está en una crisis muy grave, ¿verdad? Su familia no tiene que comer. Y tú dices, bueno, ahorita todo lo que tengo para dar es esto y lo voy a dar todo. Pero eso no significa que te quedaste sin otras cosas esenciales. Pablo enseña que tu abundancia supla la necesidad del otro para que luego la abundancia de él supla tu necesidad. Para ser buenos administradores y poder ayudar, tienes que dar aquello que no te convierte en un mal administrador, ¿verdad? No le vas a decir, ya no le voy a dar de comer a mis hijos
para ayudarle a otra persona, no, tu principal responsabilidad son tus hijos. Pero si tú dices, ya le di todo lo que tengo, lo que tenía para gastar, no estás haciendo nada malo porque sigues administrando correctamente. Entonces ahí hay más criterios que buscar para determinar si se está haciendo bien o mal bíblicamente. Siguiente, David Hernández, al ser buen administrador lleva a multiplicar, es decir, multiplicar es una consecuencia de ser un buen administrador, ¿no? Hay personas que han administrado bien toda su vida y nunca multiplicaron. Por ejemplo, puede haber una persona que dice, gano 1,000 pesos y gasto 900 y con los 100 soy feliz. Y ya, y así se pasan los años y nunca multiplicó lo que tenía. Sí, no faltó nada en su casa, administró bien, pero nunca pensó en mejorar. Puede que haya alguien así en muchas áreas de la vida, que la relación con su esposa o con sus hijos así es y ya. Puede ser mejor, pero no lo hacen. Ahí están pecando por omisión, porque tienes que hacer todo el bien que esté a tu alcance. Entonces, no, ser buen administrador no te lleva en automático a multiplicar. Tienes que estar enfocado en multiplicar y para eso necesitas ser buen administrador. Siguiente, el nombre nada más dice CM o M, no sé. Buen día, pastor. El concepto de que el esposo debe dar su vida así como Cristo lo dio por la iglesia, refiriéndose a un sacrificio, ese sacrificio también involucra la cuestión económica, más que nada porque hoy en día se ha tomado en las páginas, en las parejas, un concepto de que se ve con mayor espiritualidad el no invertir o gastar en tu pareja o gastar lo menor posible en una salida a comer, un obsequio, detalle, etcétera, ya que eso no es importante o primordial. Aun cuando se tienen las posibilidades el tomar un detalle de este tipo que hacia la pareja, o que si no tuviera tanta posibilidad económica que el hombre se esfuerce para mostrar algún detalle hacia su pareja, esto claro sin afectar otras necesidades básicas. También debería implicar ese sacrificio que se habla, como Cristo lo hizo por la iglesia. Mira, pregúntale a tu mujer, ¿te gustaría que yo hiciera algo de este tipo? Y ella te va a decir. Porque muchas veces los hombres pensamos que llevarla a comer le va a parecer una genial idea. Y ella dice, ay, para comer, porque a mí no me importa comer, a mí tráeme flores. Y al revés, dice, lleva las flores y dice, esto no me lo puedo comer. Entonces, no se trata de lo que tú piensas. Primero tienes que investigar si a ella le gusta. Ahora, tienes la capacidad de hacerlo y la vas a edificar, es decir, eso va a fortalecer su relación, la va a hacer más feliz, vas a reflejar más el sacrificio que haces por ella, es una buena obra que debes hacer. ¿Me explico? Quien dice que eso está mal, me parece que no entiende la escritura y cómo debe administrar el matrimonio. Si dices, no tengo dinero, pero le quiero llevar las flores bien caras, no, espérate, estás administrando mal. Las flores no se las va a poder comer y cuando tenga hambre, ¿qué le vas a decir? Pues muérdele la flor. Okay. Oye, ¿por qué me traes flor? Tráeme pan, ¿verdad? Entonces, ahí hay que administrar bien, pero siempre que tengamos la posibilidad, en lugar de pensar en beneficiarte a ti, tú como esposo tienes que pensar en beneficiarla a ella y también a tus hijos y también a los hermanos en Cristo y a la congregación. Así que piensa, cada que tienes 100 pesos, piensa en todo lo que podrías hacer, pero no para tu deleite, sino para glorificar a Dios. Claro que también vas a poder tomar y destinar un poco para ti, ¿verdad? No estoy diciendo que siempre vas a decir, no, yo no valgo nada, mis tenis todos rotos, pero mis hijos bien vestidos. No estás siendo un buen administrador si no tienes lo necesario, ¿verdad? Hay que tener ahí, pero bueno, por eso, si Dios lo permite, la próxima semana entramos al tema de administración. Fernanda Vega, pastor, si una persona nacida de nuevo no practica mayordomía en su casa o en la iglesia, ¿es pecado? Sí, es pecado. Siguiente, Óscar Gustavo García, pastor, ¿cómo sé si lo que predicas no es pensamiento humano? Bueno, pues considera lo que he dicho a la luz de la Escritura. Por eso, si te fijas, siempre cito la Escritura para explicar por qué digo lo que digo. Y cuando algo no proviene de la Escritura, dejo en claro que no proviene de ahí, pero que lo podemos deducir de ahí. Y todos los puntos de los que hablé hoy, di la base bíblica para ello. Ahora es tu tarea, como la de todo el que me escucha, juzgar si lo que estoy diciendo se apega a la Escritura o no. Nunca le creas a nadie solo porque lo dijo. Nunca me creas a mí algo que dije solo porque lo dije. Tiene que venir acompañado de la demostración bíblica de lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo puedes saber si lo que te dije hoy es meramente un pensamiento humano? Júzgalo a la luz de toda la información bíblica que di. Siguiente,
Fernanda Vega, estos temas de la mayordomía es necesario que los ancianos o pastores enseñen en las iglesias. Sí, pero no es pregunta, ¿verdad? Siguiente, pastor, en el ejemplo del matrimonio que diste, donde él llega 3 horas tarde a su casa y ella siempre está enojada, ¿son inconversos los dos, solo él, solo ella, ya que él debe administrar su familia y dar cuenta de ser buen mayordomo y ella de ser ayuda idónea y mujer virtuosa? Sí, mira, no especifique si ella era cristiana o no, pero créeme, eso sale sobrando, porque mi servicio a Dios para con mi esposa no depende de si ella es cristiana o no. De hecho, no depende de ella, ¿verdad? Podrá ser la mujer más amargada del mundo, pero es la esposa que Dios me dio. Y yo tengo la responsabilidad de multiplicar lo que me ha dado. Tengo la responsabilidad de entregarme a ella, sea o no sea cristiana. Entonces, si ella es amargada y no le importa y no quiere nada con Dios, en nada modifica mi obligación. Eso es lo difícil de tener un matrimonio mixto, que el cristiano sigue con su responsabilidad intacta, mientras que el incrédulo no tiene ninguna responsabilidad y no le importa. Por eso, el que sea cristiano en un matrimonio mixto va a ser complicado, va a ser difícil, porque no vas a ser correspondido como tú das. Pero Dios dice, en el consejo que se le da a las mujeres, tal vez por medio de tu comportamiento Dios los traiga al conocimiento. Entonces lo hacemos con esperanza. Pues en mi caso no es, ¿verdad? Pero me incluyo por respeto. Quienes estén en un matrimonio mixto van a tener que esforzarse mucho por ser obedientes a Dios sin recibir lo que ellos deberían estar recibiendo, con la esperanza de que Dios cambie el corazón de tu cónyuge y venga el conocimiento de Cristo. Es todo. Si Dios quiere, sigamos estudiando la próxima semana.